La carta de este mes de junio es no ser una carga para la familia. Sabemos que cuando uno enferma, el no poder ser independiente es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. No queremos ser una carga para nadie o hemos sido personas pues, muy independientes toda la vida y tenemos que ver con qué recursos contamos para que antes de que llegue el momento pues podamos estar lo suficientemente preparados para abordar la situación de la mejor manera posible. Entonces, tenemos como invitado especial hoy a Rafa Mota. Es un gran honor tenerlo con nosotros. Mota es médico internista especializado en cuidados paliativos y lleva más de media vida dedicándose a esto, más de 30 años dedicándose a cuidados paliativos hospitalarios y domiciliarios. Fue además presidente de de la Asociación Española de Cuidados Paliativos desde el 2016 al 2021 y lidera un movimiento del que nos va a hablar con más tranquilidad y va a responder a todas vuestras preguntas, que es muy interesante y que es el de las comunidades compasivas, que son redes de ayuda entre los vecinos, entre la gente que tenemos alrededor, más cercana, para que podáis comprobar que en los momentos más difíciles y más necesarios nadie está solo. Siempre hay alguien que nos puede ayudar. Él es sevillano, pero lleva buena parte de su vida en Extremadura, en Badajoz, donde empezó este movimiento, que no se limita solo a Badajoz, sino que está en más comunidades autónomas, incluso en más países. Y nos va a hablar bueno, de cómo podemos guiarnos y acompañarnos y encontrar, como digo, más recursos además de la familia para no abrumarlos. Gracias, Rafa, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación y es un placer poder compartir este espacio con tanta gente, ¿no? Y espero poder aportar un granito de arena, ¿no? Pues seguro que sí. A mí me gustaría empezar esta conversación que nos contaras un poquito, pues relacionado con el tema en la carta. Así, a bote pronto, ¿cuáles serían tus pautas principales para enfrentarse al final de la vida y no ser una carga para la familia Ujú. o para la gente más allegada a nosotros que nos Bueno, rodea? la verdad es que es una situación cotidiana, ¿no? En mi día a día, en cuanto atiendo a personas con enfermedades en proceso de final de vida, ¿no? Y quizás esa es una de las preocupaciones más importantes que suelen tener los enfermos, ¿no? El no ser esa carga, ¿no? Esa carga para la familia, ¿no? Y de hecho se habla del cuidado como carga, ¿no? Nosotros intentamos, ¿no? Trabajar con la persona enferma y con sus familias, ¿no? Para intentar que no sea una carga, sino que sientan que es un privilegio, ¿no? El poder cuidar y el poder acompañar, ¿no? Pero evidentemente, yo siempre lo digo, en estas situaciones, sobre todo hay situaciones muy complejas y muy complicadas, que hasta Teresa de Calcuta se cansaría, ¿no? Con lo cual los que somos más, no somos santos, pues evidentemente el acompañar y cuidar a una persona que sabemos que queremos y que además está sufriendo, pues no es nada fácil, ¿no? De ahí lo importante, ¿no? Lo importante de primero ser consciente de lo que tenemos delante, ¿no? Y de las situaciones. Yo siempre digo que es más fácil ayudar que dejarse ayudar, ¿no? Y por eso hay que trabajar mucho con la persona enferma, ¿no? Sobre todo, y siempre ponemos un ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando son personas mayores, o madres o padres, ¿no? Que son los hijos, ¿no? Y siempre tratan de culpar a los hijos porque no vienen o porque no les quiero hacer partícipes de esta carga, ¿no? Y siempre nos remontamos a la época en cuando somos pequeños, cuando somos bebés, cuando somos niños, que la verdad es que hay uno no se plantea cuando eres padre o madre de darlo todo y de pasar malas noches y de cuidar y sin embargo al revés, cuando llega ese final de vida, pues son esos hijos, ¿no? Los que en teoría, ¿no? Deberían de volcarse para acompañar y cuidar en esos momentos, ¿no? Y sí, es verdad que es cansado, hay que trabajar mucho con el enfermo y trabajar mucho con los familiares, pero sobre todo tenemos que repartir, ¿no? Que repartir cuidados, repartir tareas, ¿no? Y todo el mundo nos sirve
para hacer todo, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de buscar en esos redes de cuidados que hay alrededor de esa persona aquellas acciones o actividades que donde uno se pueda sentir más cómodo para que al final esa carga no sea tal carga, sino sea ese privilegio y que uno se sienta bien por cuidar a esa persona que tienes al lado y que está sufriendo, ¿no? Yo creo que también hay que, como bien dices, hay que hacer como lo que se dice en inglés, lo llaman un reframe, que quiere decir un cambio de narrativa. Hay que contarse las cosas de otra manera. Efectivamente, muchas veces la persona que está afectada o que está enferma o que va a morir se siente una carga, a lo mejor sin serlo, ¿no? Y entonces, si cambiamos esa pauta y entablamos la conversación de otra forma, puede ser más fácil para todos. Por ejemplo, desde la educación básica, que quiere decir que en conversaciones familiares se puede abordar el final de la vida como una oportunidad que le estamos dando a la otra persona, una oportunidad que le estamos dando a nuestros hijos, una oportunidad que estás dando a tus amigos, a tus seres más llegados, de ver la muerte sin ser ellos los protagonistas. Es decir, vas a vivir un acercamiento a algo que te va a ocurrir, que no te va a pasar a ti y que te puede servir de preparación. Y esto te va a ayudar, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje y se puede, bueno, es que se puede aprender mucho, no es que se aprende muchísimo. Yo cuando he estado acompañando a gente en los finales, en el final de su vida, han sido momentos memorables por los que estoy muy agradecida. O sea, que te vas dando cuenta de lo sagrado del momento cuando está ocurriendo. Entonces, yo invitaría a que todos nos lo contáramos de otra manera. No soy una carga, estoy dándole la oportunidad a alguien de acercarse a la muerte desde el amor, desde la tranquilidad. Le voy a enseñar cómo estar en esta posición de alguien que está enfermo o que va a morir y no tener miedo y estar tranquilo. Y eso es lo que es una gran enseñanza, es un regalo que le estoy haciendo a la gente que se queda. Entonces, si lo contamos de esa forma, si lo reformulamos, nos hace bien a nosotros y le hace bien a la gente que está con nosotros, acompañándonos, porque primero, lo primero que le producirá será como admiración o sorpresa o desconcierto, ¿no? Es como, ¿qué pasa aquí? Que no está desesperado, no está roto de dolor y se acercarán más con curiosidad o por lo menos con otra predisposición. Pero si vamos con ¿Sabes la mentalidad de sí. carga, yo creo que repelemos, ¿no? Porque estamos, pues se mimetiza la sensación. Así es. Y mira, una cuestión, ¿no? Porque claro, al principio, sobre todo en los familiares más cercanos, hay una sensación de miedo, de temor, de no saber cómo cuidar, cómo acompañar, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si hay muchas dudas, mucha incertidumbre, ¿no? Quizás nosotros en mi trabajo, bueno, que realmente, bueno, pues lo integramos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, intentamos enseñar a esa familia a cómo cuidar, ¿no? A cómo conversar, ¿no? Ese temor a y si me pregunta y si digo ese pacto de silencio, ¿no? Que suele haber muchas veces en estas situaciones, ¿no? Eh, y creo que es incluso cuestiones tan sencillas como cuando a lo mejor la persona enferma está ya encamada, no se puede movilizar bien, todo lo que es el aseo a ver, o sea, implicarlos en ese tipo de cuidados y enseñarles a cómo movilizar, a cómo participar de esos cuidados. Incluso si en la familia hay niños, invitamos incluso a los niños, ¿no? A participar del cuidado, ¿no? Cada uno en su manera y en su forma, ¿no? Creemos que eso es muy gratificante, ¿no? Porque cuando ya la persona se va, la sensación de haberlo cuidado, de haberlo acompañado, de haber estado ahí en los momentos quizás más complicados, más difíciles, te genera una sensación de paz y de bienestar inmenso, ¿no? Y eso
lo vivimos todos los días con familias, ¿no? Con las que trabajamos, con las que instruimos, educamos, ¿no? Y en ese tipo de cuidados. Y la verdad es que ese sentimiento de gratitud, de paz y de serenidad les queda para luego un duelo, ¿no? Que es una fase que luego hay que pasar, pero evidentemente si se ha participado de ese acompañamiento, de ese cuidado durante todo el proceso de la enfermedad, ese duelo se resolverá mucho más rápidamente, ¿no? Rafa, ¿y qué pautas dais? Si tuvieras que decirme tres pautas, ¿cuáles serían para una familia, para que la familia, pues eso, pueda acompañar a la persona que va a morir sin miedo, desde el amor, desde la tranquilidad? Ujú. Lo primero, la presencia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Aunque uno no sepa qué hacer, no sabe qué decir, pero el hecho de estar, creo que eso es muy importante para el enfermo. Luego está, evidentemente, el miedo está, la incertidumbre. Creo que cuanta más información tienen sobre todo lo que pueda acontecer, aunque dé miedo, pero si uno tiene información se puede preparar mejor para poder acompañar y cuidar, ¿no? Quizás esa es una de nuestros, dentro del movimiento este que estamos generando de comunidades compasivas, que luego comentaremos, pues lo que tratamos sobre todo es dar herramientas a las personas para que cuando enfrente una situación de estas en la familia o incluso en tus propias carnes, ¿no? Pues que sepas cómo afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Y luego, bueno, pues el hecho de estar presente, el hecho de estar abierto a la formación para ayudar y estar ahí, creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Porque luego, bueno, pues se van a dar circunstancias complicadas en muchas ocasiones. Hay una parte que evidentemente va a depender más de los profesionales, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo de esas personas en ese proceso de enfermedad, no están los sanitarios ahí, no están los profesionales ahí. Y por eso es muy importante esa red de cuidados, ¿no? Bueno, para estar presente hay que también hay que facilitar una conversación, yo creo, antes para prepararlos, ¿verdad? Porque también pueden estar presentes desde la desesperación o desde el rechazo, desde la frustración. Entonces, es importante tener una conversación para prepararlos. Entonces, yo no sé si tienes alguna pauta en concreto para aquellas personas que estén enfrentándose a un proceso de final de vida para hablar con sus familiares y decirles claramente lo que esperan de ellos o cómo esperan que sea el proceso, cómo pueden aclarar esa primera conversación y cómo pueden establecer las pautas de lo que va a continuar. Mm. Sí, bueno, nosotros generalmente cuando nos llega enfermo, ¿no? A nuestro equipo, siempre tenemos la entrevista primero con las familias, ¿no? Un poco qué miedos son los que tienen, qué problemas son los que hay, qué situaciones, porque hay veces, bueno, nosotros atendemos tanto en hospital como también en casa, ¿no? Qué red de apoyo tiene, todo eso lo trabajamos con ellos, ¿no? Y luego es que realmente establecer unas pautas como un protocolo es complicado porque cada persona es diferente, cada familia es diferente, las situaciones son complejas. Por eso hablamos, cuando hablamos de presencia, hablamos del hecho de estar, aunque uno no sepa cómo, y poco a poco ir estableciendo esa pauta de conversación, de perder ese miedo, de llorar. Muchas veces una de las preguntas que nos suelen hacer no es que yo salgo a llorar fuera, ¿no? De la habitación, salgo cuando lo importante muchas veces es llorar juntos, ¿no? El hablar, a lo mejor es verdad que hay personas así como hay personas que comparten mucho todo lo que les sucede, hay personas que también son muy reservadas y eso también hay que respetarlo, ¿no? Tampoco hay que angustiar y agobiar ni invadir, ¿no? Porque hay personas bueno, pues quieren llevar, han sido así toda su vida y ahora no van a cambiar por el hecho nos pasa muchas veces, no es que no habla conmigo, es que no me dice cómo se siente, pero a lo largo de su vida ha expresado, no, tampoco, pues ahora, pues tampoco, ¿no? Entonces, no tenemos unas pautas como decir, punto uno, punto dos, punto tres, sino un poco va surgiendo en cada caso, en cada situación y por supuesto estableciendo esa relación, ese vínculo, ¿no? Que tratamos de establecer con el paciente y con las familiares, ¿no?
Háblanos un poquito de bueno, de estas redes de apoyo que creaste, de las comunidades, para que todos los asistentes tengan, bueno, tengan una conciencia de que pueden acceder a esos sistemas de apoyo. Ujú. Bueno, vamos a ver, esto es un proyecto que se está desarrollando a nivel internacional, se llama Comunidades Compasivas o Ciudades Compasivas, ¿no? Esto, bueno, pues la primera persona que habló de ello fue un australiano, que es un sociólogo, Alan Kelleher, y un poco la teoría lo que quiere decir es que la propia comunidad, la propia sociedad, tiene que ser protagonista en cuanto a todo lo referente a temas de salud, no solamente en el proceso de final de vida, sino desde hábitos saludables, de cómo cuidar a la comunidad, todo lo que tiene ahora que ver mucho con la naturaleza, con el ámbito climático, todo eso, ¿no? Pero además se tiene que comprometer con el cuidado de las personas más vulnerables de su comunidad, de su entorno, ¿no? Hablan del valor de la compasión, ¿no? La compasión no como es un valor que todos llevamos dentro, ¿no? Cada uno de nosotros, y que que en castellano se suele interpretar como lástima o pena, pero que no es eso, ¿no? Es ser sensible al sufrimiento de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero sobre todo qué podemos hacer nosotros como personas y dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro rol en la comunidad para poder ayudar a esas personas, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice el doctor Enrique Benito, que seguro que conocéis todos, un referente, ¿no? En el ámbito de los cuidados paliativos, ¿no? Que dice que la compasión es la forma que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver y que decir sobre esto, ¿no? Y la tercera parte importante, o sea, la sociedad como impulsora del cambio, la compasión como el valor que nos mueve, pero el objetivo al final es llegar a esa acción, ¿no? A través de la generación de redes en la comunidad, que puede ser en un barrio, puede ser en una ciudad, o puede ser en una empresa de trabajo, o en un hospital, o en mi parroquia, ¿no? O donde puedas generar esa red, ¿no? Y esa red se puede generar de una forma informal, entre vecinos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, o algo más formalizado a través de asociaciones, a través de un voluntariado más específico, ¿no? ¿Cómo surge, no, esta idea? Bueno, yo había leído mucho sobre las comunidades compasivas, sobre este proyecto internacional, pero ¿cómo llego yo a través de eso? Pues me gustaría contaros, ¿no? La historia de José Antonio, ¿no? José Antonio era un hombre para quien no conozca Extremadura o Badajoz, vivimos en una zona de España en el suroeste, pegadito, suroeste del sur de la península, pegadito a Portugal, una zona muy rural, ¿no? Y José Antonio, bueno, pues vivía con su madre, él tenía 45 años, vivía con su madre que tenía 80, en una casita muy humilde en medio de la dehesa extremeña, en medio del campo extremeño, ¿no? Su padre había fallecido como un año antes, estaban los dos solos y él se dedicaba sobre todo a criar gallinas, a criar, bueno, pues ovejas, ganado, ¿no? Que luego vendía y todo eso. Y un día, estando allí en el campo, lo expresaba él muy bien, dice, se cayó, ¿no? En el campo, en medio del campo, estaba solo. Dice, sentí un dolor como nunca en mi vida había sentido, ¿no? Bueno, pues viene la ambulancia, lo traslada al hospital, resulta que tiene una fractura del fémur, una fractura patológica en relación a un cáncer muy diseminado que tenía, ¿no? Y José Antonio, bueno, imaginaros, ¿no? Bueno, lo operaron un poco como de urgencias, ¿no? Pero al hacerle todo el estudio, pues tenía eso, pues un cáncer tan diseminado que ni siquiera era candidato a darle ningún tipo ni de quimioterapia, ni inmunoterapia, ni nada de eso, ¿no? Y nos lo remitieron directamente a cuidados paliativos, ¿no? Él estuvo con nosotros, pues aproximadamente más de un mes y medio ingresado en la unidad. Bueno, pues empezó a hacer su rehabilitación, se le controló el dolor, en fin, bueno, todo el acompañamiento, la acogida, el soporte a la madre que tenía 80 años. Una mujer chiquinina, pero muy recia, ¿no? Y con mucha sabiduría. No eran gente que no tenían estudios, pero con mucha sabiduría de la vida, ¿no? Y un día José Antonio nos plantea que, claro, que él lleva en el hospital, a él le habían dicho desde oncología que tenía como 3 meses de vida y él no se quería pasar los 3 meses de vida en el hospital, ¿no? Y que ya él se encontraba mejor, pero claro, necesitaba irse a su casa, ¿no?
el problema, se nos planteaba un problema porque, claro, Felipa, que era la madre, 80 años, no lo podía cuidar. Además, la pobre mía lloraba por las esquinas, ¿no? Porque era su único hijo, se le había muerto el marido y se quedaba sola, ¿no? Y bueno, y al final, ¿cómo pudimos hacer? Pues un día de estos que va uno al hospital por la tarde, pues se encontró la habitación llena de sus amigos, de amigos que tenía muchos amigos, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues juntamos a todos los amigos. José Antonio se quiere ir a casa, tiene poco tiempo de vida y no quiere morir en el hospital, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque su madre Felipa no lo puede cuidar, ¿no? Sola, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ahí se organizaron entre todos los amigos, pues uno se quedaba por las noches para que no estuviera sola Felipa con él por si tenía el dolor y había que ponerle algún tipo de medicación, otro lo recogía por las mañanas, lo montaba en un Land Rover y se lo llevaba de pesca al pantano, otro amigo se encargaba de las medicinas o de ir a la farmacia por todo, otro lo traía a las revisiones que teníamos en el hospital. Otra, la mujer de otro de los amigos preparaba la comida, en fin, se generó una red de cuidados que permitió que José Antonio y la madre pudieran estar en medio del campo, en su casa, y duró más de 9 meses, ¿no? Y murió en casa, ¿no? Eso lo permitió la comunidad, ¿no? Si hubiera sido, pues hubiera tenido que acabar en un centro residencial donde hay sobre todo personas muy mayores. Era un hombre joven, tenía 45 años, ¿no? Y eso fue lo que nos hizo decir, tenemos que preparar a la comunidad porque desgraciadamente en nuestra sociedad pues se ve cada vez las familias son más cortas, los hijos viven fuera, al final, bueno, pues proliferan los centros residenciales, muchas personas acaban ingresadas en hospitales porque no tienen personas que les cuiden y además esto es una cosa que nos va a afectar a todos, como a cualquier persona, antes o después, ¿no? Con lo cual o cambiamos la forma de ver las cosas y visibilizamos este tipo de situación y nos formamos en este cuidado de acompañamiento e implicamos a la comunidad, o al final, bueno, pues será, nuestro final es muy triste, ¿no? Y por eso el movimiento de comunidades compasivas y empezamos a desarrollarlo aquí en la ciudad de Badajoz, ¿no? Rafa, ¿y cómo puede la gente saber cuál es la comunidad compasiva que tienen en su entorno? O sea, ¿cómo pueden tener acceso si viven, no sé, pues en La Rioja, si viven en Murcia, si viven, cómo saben cuáles son los recursos a los que tienen? Y si no los tienen, ¿cómo pueden crear su propia comunidad compasiva? Sí, mira, realmente no existe un directorio como tal de comunidades compasivas. Es verdad que desde la fundación de la Vivo Sano, ¿no? Donde estamos ahora mismo, sí que tienen recopilado, sobre todo en países de habla hispana, ¿no? En España, en Portugal y en Latinoamérica, ¿no? En España hay varios lugares donde se está desarrollando. El pionero fue Sevilla a través de la Fundación New Health, pero sí que hay muchos lugares donde se están al menos teniendo iniciativas, ¿no? de redes comunitarias. Muy enfocados sobre todo a lo que es la sensibilización, porque evidentemente no podemos olvidar que hoy día hablar de la muerte, hablar del sufrimiento es un tema tabú en nuestra sociedad, ¿no? Entonces primero hay que romper el miedo y rompiendo el miedo es hablando de esto, ¿no? Con sensibilización, que nosotros, bueno, pues hacemos muchísimas campañas de sensibilización en la ciudad. Y luego con talleres de formación, ¿no? Que yo sepa, aquí en España, pues hay iniciativas de ciudades compasivas en Teruel, bueno, en Sevilla, también en Talavera de la Reina, en Pamplona, en País Vasco, en Cataluña también hay algunos lugares, pero como tal no existe un directorio que digamos es más iniciativas, ¿no? de personas que lo están haciendo. ¿Y cómo lo ponemos en marcha? Bueno, nosotros puedo hablar desde la experiencia, ¿no? que hicimos en Badajoz. Bueno, pues somos un grupo de Pero antes de ciudadanos. hablar de la experiencia, perdona que Sí. te interrumpa, pero antes de hablar de la experiencia, ¿puedes contarnos un poco? Entonces, imagínate que alguien está en Albacete. ¿Qué hace? ¿Va a internet y busca si hay una comunidad compasiva ahí? ¿O cómo lo puedes saber? Eh, Vamos a ver, realmente si estás en Albacete o estás en cualquier otra ciudad de España,
fundamentalmente uno se mete en internet y ve, pone comunidades compasivas, ciudades compasivas y ahí va, seguramente van a aparecer, ¿no? Experiencias, ¿no? Ujú. Si uno quiere como tal montar una ciudad compasiva, evidentemente primero tiene que tener un grupo, una comunidad donde quiera ponerlo en marcha y tener experiencia y contactar con profesionales de este ámbito, ¿no? Porque al final pues vamos a hablar de final de vida, de cuidados, de dependencia, de soledad y al final, bueno, pues muchas veces se pone en marcha a través de alguna ONG, de alguna asociación, en el lugar Entonces, si por correspondiente, ¿no? ejemplo no existe en su entorno ninguna comunidad compasiva y la quiere crear, y a lo mejor tiene pues su familia y un par de vecinos, ¿a quién recurre para montar esa comunidad compasiva? Pues primero hay que formarse, ¿eh? Primero hay que formarse sobre todo el cómo hacerlo. Al final, cuando hablamos de comunidad compasiva, ¿de qué estamos hablando, no? Primero, del entorno. El entorno fundamentalmente es la sensibilización y la formación de personas en cuidados y acompañamiento, ¿eh? De procesos crónicos, progresivos, avanzados, en situación de final de vida, con lo cual o sea, yo como ciudadano normal quiero montar una ciudad compasiva y lo primero necesito una formación, ¿no? Porque ten en cuenta que lo que pretendemos primero es formar en cuidado, formar. Y para formar tengo que estar yo formado también, ¿no? Que no es algo que diga yo, voy a montar una ciudad compasiva. De hecho, nosotros llevamos desde el año 2017, creamos una asociación, un grupo de ciudadanos y diseñamos, ¿no? Esas campañas de sensibilización, porque lo primero hay que sensibilizar a la comunidad, o sea, lo primero que te va a decir la gente cuando, que es lo que decimos siempre en cuidados paliativos, lo primero que se produce es la muerte social, no la muerte física, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que se le diagnostica de una enfermedad avanzada, ahí desaparece todo el mundo, los amigos, los vecinos, y al final quienes están son los familiares más cercanos, ¿no? Entonces, primero hay que sensibilizar, hay que hablar de esto, por eso, sí. Sí, Rafa, hay personas que están interesadas en saber concretamente cuáles serían los pasos. Entonces, nos piden saber quién forma, quién hace esas formaciones que no están tan disponibles en España. Y sobre todo, yo creo que aunque no se puedan hacer un curso especializado en formación, y aunque sea muy importante, que siempre hay libros, yo creo que lo importante también es empezar bueno, pues a crear esa red de apoyo, ¿no? Aunque no sea institucional. Entonces, como darles un poquito la pauta para poder, bueno, pues crearla con los recursos que tienen a su alcance. Entonces, quieren saber cuál es el enlace, o sea, la página web de esas comunidades compasivas para poder ahondar en los pasos y dónde encontrar esa formación. Sí, mira, vamos a ver, lo primero es informarse, evidentemente, ¿no? Quien tiene mayor experiencia en la generación de comunidades de ciudades compasivas es la Fundación New Health en Sevilla, ¿eh? Eh, n- Se puede buscar en Google, ¿no? Luego, bueno, pues nosotros desde nuestra asociación, se llama Asociación Cuidándonos, está en Badajoz. Nosotros estamos en un ámbito muy local, muy de ciudad, ¿no? Pero donde hemos seguido los pasos son tres, fundamentalmente cuando uno va a iniciar. Lo primero es, como decía, es la sensibilización, luego es la formación, la capacitación a la comunidad y segundo, intentar generar redes de cuidados, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues no hay una formación específica, generalmente parte de personas que ya tienen experiencia en este acompañamiento, ¿no? Como surgió con nosotros, creamos la asociación, todos los profesionales que intervenimos, donde hay médicos, donde hay psicólogos, tenemos mucha experiencia en el acompañamiento en el final de vida, con lo cual nosotros damos una formación in situ en nuestra comunidad, ¿no? Pero así hay, yo sé que a través de la Fundación UGEL hace cursos a través de online, hace cursos de formación, pero quizá yo indagaría mucho, sobre todo por ejemplo, en Latinoamérica también está la Fundación Keralty, que también creo que en Colombia están desarrollando muchos proyectos de ciudades compasivas, pero no hay, como si me preguntas, ¿hay un máster o hay un curso específico? No. Hay muchas iniciativas en lugares del mundo. Donde se están desarrollando. Y luego cada lugar lo adapta un poco a la idiosincrasia del lugar, porque ya te digo, puede ser una ciudad
pero puede ser una comunidad, puede ser un barrio o puede ser a través de una asociación, ¿no? Por eso digo que tampoco hay una pauta específica, pero si buscáis en redes hay muchísima información sobre muchas experiencias sobre comunidades compasivas y que no es algo de hoy para mañana, o sea que eso primero hay que trabajar con la comunidad, ¿no? Y sensibilizando, porque es un tema que no suele gustar, ¿eh? Pero Rafa, por ejemplo, si hay alguien que se encuentra solo, que hemos tenido en alguna ocasión alguna persona que manifestaba, pues eso, la carencia de tener una comunidad, que no tenía familia alrededor, a lo mejor no tenía un grupo grande de amigos en la zona donde esa persona vivía, poder decirles o garantizarles que pueden tener una comunidad, aunque sea de desconocidos, ¿verdad? Hay gente que se puede movilizar para ayudarlos, aunque no los hayan conocido de nada. Bueno, vamos a ver, es que esto es un movimiento que tampoco lleva muchos años, ¿no? Entonces, evidentemente, hay pocos lugares donde se están desarrollando. Yo quizás en ese caso así concreto que tú comentas, pues hay que investigar en tu entorno, ¿no? Si hay alguna asociación, no sé si tu enfermedad es un cáncer o es otro, si hay alguna asociación concreta que tenga un voluntariado específico para acompañamiento, ¿no? Quizás siempre uno tiene que investigar en su entorno. Esto de las ciudades compasivas es algo más es más un movimiento, más que que un movimiento que se trata de generar para que luego surjan iniciativas en la misma ciudad, en el mismo barrio, en el mismo o en un entorno, ¿no? Pero ya te digo que las primeras fases antes de crear una comunidad como tal, donde haya una red vecinal que cuide y que acompañe, hay un trabajo previo de sensibilización y de formación, ¿eh? Yo recuerdo cuando yo estuve trabajando con la Fundación New Hel en Sevilla, que allí lo pusieron en marcha en un barrio, ¿no? Un barrio de allí de Sevilla, en el cual lo primero que hicieron fue, bueno, pues había un grupo de personas que primero diseñaban campañas para sensibilizar a las personas del barrio, a vecinos del barrio. Luego diseñaron un plan de formación. Cuando hablamos de plan de formación, hablamos de cuidado, de comunicación, de acompañamiento, de planificación, en fin, de muchas cuestiones, ¿no? Sobre el cuidado, ¿no? En el barrio, ¿no? Y aún así, después de mucho tiempo, bueno, pues se generó una red de voluntarios entre los vecinos para acompañar a esas personas, ¿no? Que se conocían a través de los centros sanitarios, centros de salud sobre todo, cuáles eran esas personas vulnerables que podían ayudar a aumentar esa red de cuidados, ¿no? Eh, ya te digo, es que en cada lugar luego toma un curso, ¿no? O sea, Ujú. un camino, ¿no? No sé Sí, si te he contestado o no, pero sí, o sea, si creo me que, preguntas, vivo en Albacete y quiero una comunidad compasiva, te digo, no tengo ni la menor idea. claro, hay Pregunta gente en que está. Albacete dónde están las asociaciones, las ONG que se dediquen al acompañamiento de personas, al voluntariado, y a raíz de ahí investiga si hay alguna red alguna iniciativa de comunidad compasiva. Exacto. Entonces estoy viendo personas en el chat y quiero abrir ya el micro a los participantes porque nos queda poquito menos que la mitad del encuentro y quiero que escucharos lo que queréis compartir. Pero simplemente estoy leyendo en el chat que hay gente en Barcelona, que hay gente en México que quiere saber exactamente qué comunidades hay. Entonces simplemente decir que, como ha dicho Rafa, hay que hacer un trabajo de investigación dependiendo de donde uno esté. Y en muchas ocasiones no existe una comunidad compasiva porque, como hemos mencionado, es un proyecto muy reciente, es muy nuevo, pero esta es una oportunidad para que vosotros mismos la podáis iniciar. ¿Cómo? Pues haciendo una investigación de lo que tenéis alrededor. ¿Qué recursos hay? Hay asociaciones de vecinos, seguro. Habrá asociaciones a lo mejor no sé, incluso hay asociaciones de apoyo al cáncer, que es una enfermedad que desgraciadamente eh, afecta a muchísima gente hoy en día. Entonces, esas están por todas partes. Entonces, podéis encontrar recursos de psicólogos, trabajadores sociales, ya digo, asociaciones de vecinos, y tratar de hacer vosotros el trabajo de conectarlos. Y Yo, vosotros perdona, iniciar Ana, también.
Es un poco lo que quería contaros de la experiencia nuestra en Badajoz, cómo lo hicimos, que a lo mejor eso puede servir de experiencia a otras personas. Nosotros trabajamos, primero, como os decía, este proyecto parte de profesionales preocupados porque había muchas personas solas, porque había muy pocas redes de apoyo, redes de apoyo social, enfermos que estaban muchas veces en casa y que tenían que ingresar en los hospitales porque no tenían red de apoyo. Y empezamos primero pues a salir a la calle, empezamos a dar charlas. ¿En dónde dimos charlas? Pues desde colegios, a profesores, a niños sobre todo a profesores de primaria, profesores de secundaria, nos hemos ido a la universidad, hemos hablado en los centros sociosanitarios, hemos ido a hablar a las escuelas de familia, a las escuelas de padres, a las asociaciones de vecinos, a las parroquias, hemos dado charlas por montones de sitios. Todos los años programamos cursos de formación gratuitos para la comunidad, donde, como te decía, se hablaba de cómo afrontar las conversaciones difíciles, cómo movilizar a un enfermo, cómo realizar distracción o cómo ayudar al respiro familiar, ¿no? Pero también hemos hecho cineforum a través de en cines aquí en la ciudad, donde ponemos una película y invitamos a asociaciones de pacientes que han vivido esa experiencia sobre los cuidados y a través de una película, pues después establecemos un coloquio o hacemos los cafés, ¿no? Que ya llevamos más de 500 personas que han participado en nuestros cafés en la ciudad, en diferentes cafeterías de la ciudad durante 3 años. Todos los meses hacemos café donde facilitamos este tipo de conversaciones donde las personas acuden Ujú. de forma voluntaria, ¿no? Hemos hecho actividades en la calle, hemos hecho intercambios Claro. nacionales con jóvenes, con niños, con personas mayores. Nos hemos ido a los centros de mayores. Por eso te digo que nosotros eso, o sea, yo desde de lo que hacemos en Badajoz empezamos de nada y hemos hecho muchísimas cosas, que es lo que me gustaría bueno, que supiera la gente cómo empezar, ¿no? Claro, yo el mensaje que quiero transmitir es que nadie se desmoralice o se frustre si en su entorno no existen una comunidad de este tipo y daros el poder de iniciarla y de crearla, porque así es como empiezan las cosas. Desafortunadamente, la muerte ha sido un tema tabú durante muchísimo tiempo, pero ahora hay mucho interés, ahora la gente quiere hablar más de ello, se está visibilizando, entonces si no existe, creadlo. Encontrar la gente, encontrar el acompañamiento. Si estáis solos y solo no está nadie, me refiero solo si no tenéis una familia o vínculos muy allegados donde os encontréis, tampoco os sintáis frustrados por eso, porque podéis contar con la colaboración de asociaciones que se dedican a ayudar en procesos de final de vida. Entonces, hay formas, os estamos simplemente informando de posibilidades, de otros ejemplos que se han empezado a hacer desde cero también y cómo se puede crear, pues eso, movimientos a los que se puede unir mucha gente que como vosotros se encuentra en una situación así, que quiere, que está buscando, pues eso, asociarse a otras personas por la misma causa. Primero hay que sensibilizar, no puedes atraer a gente a un Claro, taller de formación para hablar de final de vida si previamente están muertos de miedo y no quieren sí, asistir a estas cosas. Y luego nos metemos en todos los sectores de la sociedad, empezamos desde el ayuntamiento, servicios no solamente sanitarios, sino educativos, ¿no? Importante, y no tanto con los alumnos, primero hay que hablar con los profesores y con los padres de los con niños, los ¿eh? padres. Y ver un Mm. poco por qué vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Yo quería contar, porque para nosotros fue un punto muy importante que nos dio mucha visibilidad en la ciudad, y fue a raíz de un descafé, ¿no? Empezamos a hacer los descafés y precisamente en uno de los descafés vino Laura. Laura era una chica de 36 años con un cáncer metastásico que tenía necesidad de hablar de la muerte porque sus amigas, la gente de su entorno con 36 años, lo que se preocupan son de la crianza de los hijos, de los colegios, de los trabajos, de las parejas, y ella tenía necesidad de hablar de la muerte porque veía la muerte como una posibilidad y encontró el espacio en los descafés, ¿no? A raíz de Ujú. ahí, bueno, pues ella nos ayudó mucho, fue un testimonio muy real, ¿no? De las necesidades de cuidado, estuvo durante más de un año con nosotros, luego falleció y grabamos un documental con ella, ¿no? Que nos abrió las puertas de la ciudad. Por deciros que presentamos el documental en el teatro de nuestra ciudad, donde vinieron más de 800 personas de la ciudad, una ciudad pequeñita, ¿no? Como es Badajoz, ¿no? Y esto, como os digo, es un trabajo de fondo, ¿no? Pero el objetivo es tan bueno que antes o Sí. después
se consiguen resultados, ¿no? Así que te animo y no te frustres y cuenta con gente, no seas tú sola. Yo creo que para nosotros fue Sí, creo que fundamental será formar bueno un eso. equipo que no solamente es Sí, médico, pues hay una especialista de marketing, hay una periodista, hay un farmacéutico, hay gente de muy diversas profesiones, sí, ¿no? Lo cual también nos ha abierto muchas veces los ojos, porque los que yo soy médico y al final pues mi visión de médico la tengo por mucho que quiera ser comunidad, ¿no? sí. Muchas gracias. Y para sensibilizar también hay otras formas que pueden ser a lo mejor un poco más agradables, como pueden ser la vertiente cultural. Entonces se puede hacer teatro, se puede hacer danza, se pueden hacer proyecciones cinematográficas de documentales. Entonces la gente está mucho más abierta a ver eso que te está educando y te está sensibilizando sin Sí, tener que expresar tus sentimientos, tus emociones o de repente hablar de una muerte que te ha dolido muchísimo y que todavía estás procesando, ¿no? Entonces yo sí, creo que a lo mejor un primer acercamiento es desde la parte cultural y después cuando la gente esté un poquito más receptiva, más tranquila, pueda poco a poco y a su ritmo encontrar la forma en la que hablar. sí, Es simplemente que la gente que no está familiarizada con este tema porque le tiene un pavor, sí. pues hay que dejarla que se acerque en la medida de sus posibilidades, pero desde luego no frustrarse ni ponerse porque a alguien no le apetezca, ¿no? Claro, No sea algo que haya que imponer, creo que es algo que si a alguien le apetece, que sepa que no va a estar solo y que va a encontrar una comunidad. Y entonces hacerlo de una manera que invite sí, a los otros a participar. Pero mi sugerencia es eso, hacerlo concluyendo sobre de una manera a lo mejor más cultural para sensibilizar y luego creando tu propia red y empezando tu propio movimiento, que seguro que conseguir muchos adeptos, pero sin sí, pretender tampoco desde una sí. manera realista, sin pretender yo voy a ser aquí el que va a empezar o la que va a empezar el movimiento que va a mover a mi comunidad No, autónoma. claro, Va a visitar nuestra página de Facebook e Instagram, Badajoz Contigo, Ciudad Compasiva, porque llevamos desde, como os decía, desde 2017 y os podemos dar muchísimas ideas porque es que el espacio es corto, no podemos, pero la cantidad de súper. actividades que hemos hecho en la ciudad súper creativas y que ha llegado a la gente, ¿eh? Y ahora tenemos ese movimiento en la ciudad, ¿no? Y a raíz de ahí se puso en marcha, pues también o sea, se está aumentando la red de voluntariado en diversas ONGs de la ciudad, para demencia, para el Parkinson, para la ELA, y muchos vienen a través de este movimiento que se está generando en la propia ciudad, ¿no? Y hay montones de ideas creativas porque tenemos un grupo de ciudadanos muy creativos para llegar a la gente, para saber cómo llegar a la gente, ¿no? Claro, y cuantos más seamos, mejor, que no vamos ni vestidos de negro ni damos miedo. Entonces, cuando la gente pueda saber que se puede hablar de la muerte como del tiempo y se pueda sentir más en confianza, pues estaremos avanzando como sociedad y como personas, ¿verdad? Bueno, esto de las comunidades compasivas ha venido para quedarse. De diferentes formas, de diferentes iniciativas, según la idiosincrasia de cada lugar. Pero es que no tenemos otra opción si no queremos morir en soledad, ¿no? Que yo creo que para mí es lo que más angustia me provoca en mi trabajo en el día a día, lo que más tristeza me da cuando veo a una persona sola, ¿no? Morir, ¿no? Y creo que es un movimiento que evidentemente no es fácil, pero que no queda más remedio que hacerlo, ¿no? Y al menos generar esa comunidad en nuestro entorno. Yo siempre lo digo, yo tengo dos hijos, viven fuera y realmente me estoy generando esa comunidad compasiva para cuando a mí me toque tener alrededor mucha gente. O sea, que lo hago en plan egoísta. Pero es verdad que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar esta sociedad que mira para el otro lado, que parece que la muerte no nos va a llegar y es quizá la única certeza que tenemos desde el momento en que nacemos, ¿no? Y hay que perderle el miedo y perdiendo el miedo hablando de ello, ¿no? Y es verdad que cuesta, pero
mi experiencia, la experiencia que estamos teniendo en Badajoz, que es una ciudad relativamente pequeña, la verdad es que estamos generando ese movimiento que estoy seguro que va a dar muchos frutos, ¿no? Os invito el 24 de octubre, vamos a tener unas jornadas en Badajoz que van a ser gratuitas. Quien quiera venir, van a venir gente muy, muy importante, lo colgaremos en nuestras redes también y estáis todos invitados a venir para que conozcáis un poco de nuestro movimiento en nuestra ciudad. Y además se come muy bien. Que estoy hablando aquí silenciada. Gracias por todo, Rafa. Ha sido un honor y un privilegio estar contigo. Estoy escribiendo ahora mismo en el chat mi correo electrónico por si alguien necesita alguna información externa, si queréis, tenéis alguna pregunta o si queréis dirigiros a Rafa, también os puedo poner en contacto para que Sí. os ayude o os dé alguna pauta en caso de que queráis crear vuestra propia comunidad. Os puede poner a lo mejor en contacto con la fundación en Sevilla, que es pionera en esto en España. Y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Nos vamos a volver a reunir, como sabéis, en julio. Tendremos nuevos invitados. Adelantaremos un poco la fecha debido a las vacaciones, pero espero que podamos encontrarnos otra vez. Y si no, que paséis un muy buen verano. Gracias a todos por estar. Gracias, Rafa, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos vosotros.